Muy buena noche, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estemos por aquí en la cuarta catequesis cuaresmal. El día de hoy vamos a tener un tema doble, aunque quizá el punto que más hagamos énfasis sea el segundo, por eso le hemos titulado así, la higuera sin fruto. Pero la primera parte también es muy interesante. A mí, desde la primera vez que la leí, yo creo que me dejó como una sensación rara porque no le entendía de rápido, por así decirlo, pero poco a poco al ir estudiando un poquito más la escritura misma, no un estudio más profundo, sino la misma escritura, pude comprender un poquito más el mensaje porque se me hacía como que no quedaba, ¿sí? Yo creo que de las cosas que el Señor me ha regalado, una de esas es esa como, en ocasiones, no siempre por supuesto, como intuición de que algunas cosas no cuadran. Eh, por ejemplo, cuando el Señor Jesús, también en el Evangelio de Lucas, va a la casa de Simón, pero no de Simón Pedro, sino de otro Simón, y recuerdan que una mujer de la mala vida, como decimos, fue y se postró a sus pies, y que Simón, el de la casa, decía, pero es que si supiera quién le está besando los pies, pues nada más no se dejaría. Y entonces Jesús le dijo a Simón Pedro, le dice, pues, ¿quién crees que tenga más amor? Y habla del amor y del perdón, y yo escuchaba ese texto, y yo decía, es que se me hace que está como diferente, como raro, yo decía, ¿no? Y después tuve la oportunidad de leer un texto, un comentario bíblico, y sí, efectivamente, allí se entremezclaron dos narraciones distintas, que pues primero Dios, en otro momento también podremos hablar de ello, ¿verdad? La Biblia, al menos los evangelios, miren, mis queridos hermanos, llevamos muchos años con algunos de ustedes ya en estos cursos, y al menos los evangelios aún no los acabamos. Los evangelios, imaginemos los textos del Antiguo Testamento, las cartas y demás, todavía nos falta mucho por estudiar, gracias a Dios. Entonces, pues vamos a darle. Y decía entonces que el día de hoy vamos a ver esta catequesis en dos momentos, sencillos, si quieren verlo así, por supuesto, muy sencillos, pero no dejan de tener un mensaje muy claro para nosotros. Así pues, vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende ese fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues vamos a ver. Quiero proponer en primer lugar, y para que no tengamos dudas, y retomando un poquito la visión panorámica, quiero proponer una vez más, los domingos del ciclo C, que son los que estamos contemplando en esas catequesis cuaresmales. Bueno, sabiendo que la primera catequesis fue una catequesis general acerca de la cuaresma, después hablamos de las tentaciones de nuestro Señor según el Evangelio de Lucas, porque eso también es importante, ¿verdad? Estamos en el ciclo C y el Evangelio predominante es Lucas. El segundo domingo fue la transfiguración y también por allí hablamos un poquito de ese texto. Y ahora estamos en lo que hemos llamado la invitación a la conversión. Es que es un relato muy claro, muy directo, por eso lo titulé así, invitación a la conversión. El cuarto domingo, bueno, pues el Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo, y el quinto domingo la mujer adúltera, el quinto domingo de Cuaresma. Pero bien, entonces para que tengamos en cuenta esto, ¿se acuerdan que les decía que los primeros dos textos son como preámbulo en este ciclo de los otros tres que son referidos sobre todo a la misericordia de Dios, ¿sí? Una misericordia que, por otra parte, incluye, no hay que olvidar esto, nuestra conversión. Entonces, así como vemos, por ejemplo, voy de abajo para arriba, la mujer adúltera, sabremos que vivió la misericordia, pero también se le invitó a la conversión, ¿verdad? Eh, Recordamos una frase de San Agustín, si no me equivoco, que decía que quedaron frente a frente la miseria y la misericordia en la mujer adúltera, ¿no? Y obviamente la misericordia le gana el perdón a la mujer adúltera, pero le dice el Señor, no peques más, ¿sí? No le dijo, sigue con tu vida pecando, ¿verdad? Sino que le dijo, no peques más. Es una de las cosas que el día de hoy tenemos todavía como en deuda, mis queridos hermanos. Hoy hablamos mucho de la misericordia,
que nos tiene Dios, la cual existe, es real, es verdadera, pero olvidamos que también esa misericordia nos invita a la conversión. Entonces, ese punto es importante. Sigo de abajo para arriba, en el cuarto domingo, el Padre Misericordioso y el Hijo Pródigo, vemos algo muy parecido. Vemos que efectivamente el Padre es totalmente misericordioso. Cuando ve a su Hijo desde lo lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa, no le importa que esté sucio o que para algunos, por así decirlo, esté impuro porque había estado con los cerdos, ¿verdad? Sino que él no importa, él va y lo abraza y es totalmente misericordia, pura misericordia, y hace fiesta, es una alegría inmensa. Pero para esto el hijo tuvo que cambiar su vida, tuvo que cambiar su decisión de irse lejos del Padre a irse cerca del Padre, ¿sí? Esa es la conversión, muchachos. En un momento nos hemos ido lejos de Dios, ahora hay que irnos cerca de Él. Esa es la cuestión. Entonces, repito, ahora estamos otra vez, vamos a ver una vez más justamente la misericordia, pero siempre de la mano de la conversión. Entonces, este binomio lo estamos escuchando desde este domingo que ha pasado y los siguientes: conversión, misericordia, misericordia, conversión. Y ya sabemos que el primer punto es justamente empezar leyendo la cita bíblica en sí misma. Si me permiten, eh, aquí tengo un pequeño inconveniente porque esta forma de presentar la diapositiva no me permite ver hasta arriba. Entonces voy a ver si rápidamente, aquí tengo mi Biblia, sé que no va a quedar exactamente igual la primera parte, pero es que no veo los primeros renglones. Entonces permítanme un momentito, leo los primeros renglones de otra Biblia, de otra edición, pues sí, traducción, y después de los primeros renglones leeré tal como está en la presentación. El Evangelio es, recordamos, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. Entonces, empiezo la lectura, aunque vean que está un poquito diferente al principio, pero es que no lo puedo ver. Eh, para los que estábamos antes de la grabación, sabemos que no pude presentar como usualmente lo hago, pero no pasa nada. Aquí tenemos la Sagrada Escritura. Dice así: en aquel momento llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar, mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Pues vean entonces, primero, lo más accesible de poder ver aquí rápidamente, que es la estructura. Les decía que está dividida, al menos este relato, en dos partes. La primera es donde se habla de algunas muertes, a una muy cruel, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de ella, que es la de pues Pilato con los Galileos, y otra de un accidente, que aquí en este caso, más que el accidente en sí mismo, está el hecho de la eventualidad, es decir, de no saber que eso iba a pasar, ¿sí? No sabían que se iba a caer la torre, no sabían que ese día ya iban a morir, y entonces, pues por así decirlo, les agarró la muerte de sorpresa. Y la segunda parte es la de la parábola, cuando dice que uno tenía
la higuera plantada y que no da fruto. Yo creo que pues todos los que escuchamos esta parte habremos como referido un poquito el pensamiento a la famosa higuera que Jesús maldijo, ¿verdad? Porque es como que la misma idea, una higuera que no da fruto, entonces como que no sería algo tan descabellado pensar justamente en esa parte, ¿no? Bueno, entonces en este caso es una parábola y recordamos que en Marcos y en Mateo es un relato de Jesús con sus discípulos que van caminando y ve una higuera y el Señor va y no da fruto y la maldice, ¿no? En ese momento y entonces después se seca. Ya después podremos hablar ahorita en un momento más de qué puede significar esto o a qué puede hacer referencia. Y decíamos la segunda parte, bueno, esta es la segunda parte, así que vayamos punto por punto. En primer lugar, voy con los estudiosos. ¿Qué pasa con este relato de Pilato y los Galileos? Dicen los estudiosos, se entiende que Pilato iba a hacer una ofrenda y que junto con la ofrenda mató a los Galileos. Bueno, segundo, se entiende, me quedo mejor aquí un momento. Ahorita voy con el otro, con el segundo punto. Vamos por partes. Miren, para quienes estuvieron hace un par de años, unos 3, 4 años, sí, no recuerdo si ya lo hicimos también en virtual después, no recuerdo, y si lo hicimos quizá no fuimos tan profundos como hace 3, 4 años que dimos un curso que se llamaba Personajes incómodos del Evangelio. Y entonces en este curso hablábamos un poquito de algunos personajes que usualmente tenemos como que en mal juicio, ¿verdad? Pues obviamente Pilato es uno de ellos, Barrabás, Judas, entre otros, María Magdalena, ¿verdad? Decíamos que esos personajes incómodos, en realidad, redescubriéndolos, hay mucho que podemos aprender de ellos. Bueno, pero una cosa que decíamos cuando hablábamos de Pilato, hicimos un estudio un poquito profundo sobre la figura de Pilato, muy bonito, me acuerdo, muy bonito. Es más, recuerdo que, si no me equivoco, ese fue el primer personaje que hablamos en aquel curso de personajes incómodos del Evangelio. Y una persona que fue por primera vez a los cursos que estábamos dando, estuvo en el tema, fue invitada por otra persona y después yo platiqué con la que la había invitado y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo vio? Y demás, ¿no? Y me decía que por una parte le había gustado mucho, pero que por otra parte dice que hasta le estaba cayendo bien Pilato. Bueno, pues sí, una parte era justamente quitar el prejuicio, pero tampoco hay que llegar a la exageración. ¿Por qué? Porque el Pilato que vemos en los evangelios es un Pilato un poquito tímido, un poquito controlado, no controlador, controlado, ¿verdad? Tímido porque no sabe qué hacer, no sabe a quién dejar suelto, controlado porque llega su esposa y le dice que no haga eso, y él no lo hace. Y decíamos en aquella ocasión que en realidad Pilato tenía una fama y una vida muy, pero muy toscas. Pilato era muy aguerrido, ¿eh? Pilato no era controlado, era controlador. Pilato no era tímido, al contrario, era aguerrido. Entonces, decíamos que la figura que a veces pensamos a partir de los textos evangélicos de la pasión son diferentes o presentan una figura diferente a la auténtica figura de Pilato. Por eso viene un asunto. ¿Qué sabemos de los Galileos que sacrificó Pilato? Y ahí viene la respuesta de los estudiosos. Nada. En la Biblia es el único lugar donde se habla de los Galileos ofrecidos en sacrificio con Pilato, o cuando Pilato ofreció un sacrificio, mejor dicho, ¿no? No se habla en ninguna otra parte, no hay ni siquiera paralelo en los evangelios sinópticos, mucho menos en el de Juan. No se sabe nada más. Vayamos a los libros de historia. Ya sabemos que uno de los favoritos para hablar de la historia de los judíos, pues es Flavio Josefo. Pues, ¿qué dice Flavio Josefo de esto? Nada tampoco. Entonces, este texto no estoy diciendo que no sea histórico, porque decíamos que la figura de un Pilato matando a unos
es totalmente creíble, solo que no hay consistencia o no hay una fuente histórica que nos corrobore. Por eso dicen los estudiosos, no sabemos a qué se refiere este texto cuando dice que Pilato mandó a matar a unos. Entonces, tendríamos que pensar nosotros, a ver, ¿de qué estará tratando de decir? Dice que lo que entiende es que había unos galileos que habían sido asesinados por Pilato. Pero vean la pregunta de Jesús. ¿Creen ustedes que esos asesinados en la ofrenda de Pilato eran más pecadores que ustedes? Ojo, ahí está la razón del texto. Lo dejo para decirlo después, pero acuérdense de esto. ¿Creen ustedes que eran más pecadores? Muy bien, aquí antes de que me adelante, aquí mismo la dejo. Y después nos cuentan de que 18 habían muerto aplastados por la torre de Siloé. Una vez más, la Biblia no dice nada, ¿verdad? Y si vamos a los textos paralelos de la historia, tampoco habla de esta noticia. ¿Qué se puede deducir de lo que se está diciendo? Ah, bueno, miren, recordamos la famosa piscina de Siloé, ¿verdad? Esa sí la escuchamos en los evangelios. Y entonces, este lugar, en teoría, estaba como amurallado. Y entre las murallas había cada determinada distancia, había ciertas torres, ¿sí? Entonces, se supone, se cree que a lo mejor los constructores podría ser una opción, o a lo mejor gente que estaba allí, pero muchos se decantan más por los constructores, voy con ellos, a lo mejor estaban construyendo la muralla y la torre y se les vino abajo matándolos. La otra opción sería que ya construido todo, había gente, ya saben, en el movimiento, en todo esto, y se vino abajo la torre y los mató. Haya sido como haya sido, murieron 18 de manera espontánea, así rápidamente, sin verlo venir, por supuesto, y murieron 18, increíble, ¿no? Que nos da un número concreto. Y ya sabemos que los números en la Biblia pueden ser muy exactos o pueden ser muy simbólicos, así que de momento no podríamos meternos tanto en ese punto, pero es interesante, por supuesto. Pero volvemos a la misma forma de presentarlo. Dice, y aquellos 18 que murieron apresados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Curioso porque habla de Galilea, que está al norte, y habla de Jerusalén, que es al sur, así como que haciendo una conjunción de toda la tierra santa, ¿no? Y dice Jesús, no, ni eran más pecadores los galileos de Pilato, ni eran más pecadores o más culpables los de Siloé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bien aquí en verde les propuse, pues yo les digo, si no se convierten, van a morir igual. Si no se convierten, van a morir de la misma manera. ¿Qué significa eso? Bueno, por una parte, algunos estudiosos creen que eso podría haber sido un refrán. Conviértete o morirás, por así decirlo, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Pero la enseñanza, como decía al principio, la enseñanza es muy directa. Sobre todo para aquellos que, bueno, aclarar por supuesto, que algunos piensan o pensaban todavía pensaban y todavía el día de hoy algunos piensan de la misma manera, que la forma de morir, que los pecados y demás, o mejor dicho, que los pecados como que llevaban un castigo que te hacía morir de esa manera. Entonces, Jesús, al estar diciendo por una parte que ni los galileos ni los de Siloé habían muerto así por ser muy pecadores, dice, no te confíes. ¿Por qué? Porque esas formas de morir no tienen que ver con los pecados, ¿eh? Así como diciendo, por eso dice, ¿tú crees que eran más pecadores? No eran más pecadores. Los demás, unos que son más pecadores, siguen viviendo hasta una muerte natural. Pero es que no luchemos por eso, ¿no? Esa es la principal parte que yo quiero que veamos. Alguna vez, y no tiene tanto, ¿no? Platicando con un amigo, me decía, es que yo trato de portarme bien, dice, y me va mal. Dice, en cambio, veo algunos que se portan abiertamente mal y les va bien. ¿Por qué pasa eso, Sergio? Me decían, ¿por qué es eso tan injusto? Yo digo, bueno,
aquí está la razón, le decía yo. Si tú crees que este mundo es todo, tienes toda la razón. A los buenos les va mal y al malo le va bien. Es más, te invito a que seas malo si tú crees que este mundo lo es todo. Pero si tú crees en la vida eterna, ¿cómo te atreves a decir que a los buenos les va bien, les va mal, perdón, y a los malos les va bien? ¿Cómo te atreves a decir eso? Porque en la vida eterna, los buenos serán premiados, no me gusta la palabra, pero lo digo, premiados con la vida eterna, la vida con Dios. Y la eternidad con Dios no se compara con 40, 50 años, 80 años de que te vaya mal, en teoría. Ahorita vamos a ver. Y por otra parte, el malo está abandonando a Dios, alejándose de Dios. Entonces tú puedes ver que aquí 40, 50, exagerando, 80 años, le va bien, igual entre comillas. Pero imagínate perderte por la eternidad. No vale la pena. De verdad que no vale la pena en absoluto decir, quiero vivir bien 80 años siendo malo. Quiero vivir bien, robando, mintiendo durante 80 años, pero y exagerando, insisto, y no me importa la eternidad. No, 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 no. Hay un error muy grande allí, pero muy grande porque decía, no, si tú crees que este mundo lo va a hacer todo, te invito a que seas malo. Te invito a que robes, que mates, que hagas todo lo malo. ¿Por qué? Porque cuando mueras aquí va a acabar todo. Pero si tú, como yo, crees en la vida eterna, sabrás que no, que al malo aparentemente le está yendo bien. Y ahí viene otra cuestión, por eso decir yo, entre comillas, aparentemente le va bien. Pues sí, para el que tiene como parámetros que bien significa dinero, que bien significa poder, pues sí, le está yendo bien. Pero aquel que es libre, que sabe que el dinero no es lo bueno, que las posesiones no son lo bueno, que el poder no es lo bueno, sino que es el amor lo mejor, entonces, pues ni siquiera aquí al malo le está yendo bien, ni siquiera aquí. ¿Sí? Así que dejemos ya esa idea porque sí es muy, muy socorrida, es muy conocida y yo la escucho obviamente también de gente de la iglesia, por supuesto. Entonces, el primer mensaje es este. Todos necesitamos de conversión. No solamente los más pecadores, sino todos. El fin de semana anterior tuve la oportunidad de compartir unas charlas en un par de parroquias y les hacía yo la siguiente aclaración. Les digo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, perdón, que algunas personas se sienten buenas, se creen buenas. Mira, no hay uno solo o una sola 100% bueno, 100% buena, no lo hay, ¿sí? Cuando alguien, por ejemplo, yo veo, me toca estar mucho con gente dentro de la iglesia y que tiene que ver con grupos y demás, y yo veo que alguien se escandaliza de otro y digo, es que aún no entendemos que no hay nadie que sea perfecto en este mundo así. Nadie, ¿sí? Entonces yo sé que van a caer, que se van a equivocar y todo eso. Yo lo voy a decir por mí, por supuesto. Pero yo en algún momento me llegué a sentir bueno, ¿sí? En algún momento de mi vida sí me sentí bueno. Me sentí más que otros, por supuesto. ¿Qué fue lo que me vino a ubicar? Mi pecado y las consecuencias del pecado. Pequé pensando que era bueno y fíjate que como pensaba que era bueno, cuando vi mi pecado, yo dije, este amigo mío me va a dejar de hablar, esta amiga mía me va a señalar, este sacerdote que me estaba llevando en dirección espiritual me va a correr de aquí de la iglesia y demás, ¿no? Y no, me encontré con misericordia. Ah, lo que pasa es que adivinen qué, ¿quién creen que me estaba juzgando? Yo mismo, porque como yo me creía bueno, pensé que el parámetro era lo que yo pensara, lo que yo dijera. Y entonces yo ahí me di cuenta de que si mi hermano pecaba de esa manera, de lo que yo había hecho, entonces yo le iba a juzgar. Si mi hermana pecara con lo que yo he hecho, yo le iba a juzgar. Ahí donde desperté y dije, no, es que no hay buenos, ni siquiera yo, por supuesto, ¿no? Y me gusta mucho hacerles referencia al Evangelio justamente de Lucas, cuando dice el Señor hablando de la oración en el capítulo 11, y dice,
pues que ustedes pidan y todo esto, busquen, ya saben, ¿no? Y todo lo demás, y van a recibir, van a ver. Y hace una pregunta o una afirmación, pero que no tiene vuelta de hoja. Dice, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes, siendo malos, ahí nos definió el Señor Jesús y dijo que éramos malos, ¿sí? No hay buenos. Los más buenos son los que más llegan a reconocer su pecado. Y como reconocen su pecado, empiezan a vivir la misericordia, justamente la conversión, y entonces empiezan a vivir ya, digamos así, las primicias de la santidad. Y eso es lo que vamos viendo. No sé, o sea, yo por ejemplo veo, o bueno, en su momento, ¿verdad? Ahorita ya un poquito menos. Es que, perdonen que hago un paréntesis, pero me doy cuenta de que ya estamos grandes algunos de los presentes, ya estamos grandes. Hace unos 10 años, más o menos, daba clases a unos alumnos de preparatoria. Y me acuerdo que les decía yo, es que el Papa Juan Pablo II, pues entre nosotros decimos Juan Pablo II y lo conocemos perfectamente bien. Hace 10 años estaba todavía el Papa, bueno, Benedicto XVI, ¿sí? Estaba todavía 16, 10, justamente acaba de cumplir 9 el Papa Francisco. Entonces, hace 10 años yo hablaba del Papa Juan Pablo II y de repente me quedaba yo pensando, porque los veía así como que, pues sí. Yo dije, a ver, secundaria, bueno, sí, secundaria y preparatoria le estaba dando clases, y yo hacía cuentas y dije, es que Juan Pablo II se murió en el 2005. Imagínense, yo decía, esos muchachos eran unos niños cuando Juan Pablo II se murió, niños, pero infantes. Entonces no tenían en su conciencia la imagen de Juan Pablo II como yo la tenía, ¿no? Entonces se da uno cuenta de que para nosotros, por ejemplo, Juan Pablo II es un nombre firme, nombre firme. Benedicto XVI, otro nombre firme. Francisco, pues ni se diga, pero hay gente que es generación Francisco. Si el Papa tiene ahorita 9 años, el Papa Francisco tiene 9 años, hay gente que nació hace 15, tenía 6 cuando fue elegido sumo pontífice, ya tiene 15, es el único Papa que ha conocido, al único, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues que les iba a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, que justamente para muchos de nosotros es uno de los referentes de la santidad actual, aunque ya muchos ya no la tienen como referente porque ya falleció hace tanto tiempo, ¿no? Pero a lo que voy es a que después de un tiempo de su muerte, se publicaron, no sé si alguien recuerda esto, unas cartas a su confesor, a su director espiritual, en donde ella afirmaba que durante muchos años, no sintió a Dios, no le escuchaba, no sentía su presencia, no nada. Y entonces yo me acuerdo que había un revuelo de que es que cómo es posible que la Madre Teresa de Calcuta, que tanto se veía su imagen y demás, cómo es posible que no sintiera a Dios. Pues es que ahí está nuestra idealización de las personas. No hay buenos. Yo siempre lo digo así, cuando se habla de buenos, yo entiendo gente pecadora que ha entrado en un proceso de conversión. Y cuando se habla de malos es gente pecadora, la misma gente pecadora de los buenos, pero que no quiere cambiar. Los buenos son los que estamos intentando cambiar y me incluyen ellos no porque me sienta perfecto, sino porque quiero vivir la conversión. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pero no hay nada, entonces, que diga, no, es que mira, fulanito ya casi, yo creo que ya está en olor de santidad actualmente. No, qué va, qué va. Por ahí se dan unos casos de vez en cuando, pero no crean de verdad. Por eso se tienen que hacer las causas de los santos, porque muchas veces la gente conoce una parte del santo, una parte, ¿verdad? Pero no toda. Por eso es que todos necesitamos de conversión. ¿Tú crees que eran más pecadores aquellos, estos, los otros? ¿Tú crees que eran más pecadores que tú, aquellos que según algunos están condenados? No afirmamos de nadie la condena, de nadie, pero pensándolo así muy, muy abiertamente, ¿no? Imagínate, ¿tú crees que aquellos que hicieron tal cosa y demás, uno siempre dice, es que Judas? No, yo tengo miedo de hablar mal de Judas. ¿Por qué? Pues porque no lo conocí. Yo, al contrario, yo quiero rescatar muchas cosas buenas de Judas. Hay otros personajes, ¿no? Que dicen, no, es que fulanito mira que fue malo, malvado, y pues es lo que se veía, pero en realidad no sabemos, y haya sido él o quien fuera,
Todos tenemos necesidad de conversión. Segunda parte, me regreso un poquito para que podamos ver esto. Y bien la parábola. Hoy les voy a hacer una narración, o perdón, una enseñanza de la Biblia, de la Sagrada Escritura como literatura. Esto es importantísimo, de verdad. Para aquel que quiera interpretar la Sagrada Escritura, les voy a dar un tip el día de hoy. Hay millones de tips, les he ido dando uno que otro por ahí, muy suelto, ni siquiera sistemáticamente dichos, pero te voy a decir que existen dos tipos de parábolas, por lo menos. Las parábolas tipo fábula, tipo narración, y hay otro tipo que seguramente nunca habéis escuchado, que se llama parábolas en acción. ¿Qué son las parábolas en acción? Pues se narra la parábola, pero no como un cuento, no como una fábula, sino que se narra con personajes como si estuviera pasando. Ah, por eso es que me sonaba, fíjate, dice, les dijo una parábola. Es una narración, un cuento, ¿verdad? Por así decirlo. Es una mala forma de decirlo, pero por así entenderlo, es un cuento. Bueno, les dijo esta parábola y cuenta una parábola. Un señor, esto y lo otro, muy bien. Y sin embargo, las que decía que se parecían mucho con Jesús, que maldice, para algunos, no para todos, para algunos es una parábola en acción. Es decir, Marcos cuenta una parábola, pero como si estuviera siendo realmente vivida. Para algunos, insisto, no para todos. Y no es la única en la escritura que se puede ver en ese estilo, pero no estamos hablando de interpretación y no quiero meterme con temas que son peliagudos, porque son muy interesantes. Veamos pues la parábola. Fíjense nada más. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cabré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, y si no, la cortas. Bueno, eh, usualmente, no de todos, pero usualmente se equipara las higueras al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, cuando se dice que no daba frutos, se refiere un poquito directamente al pueblo de Israel. No es la única significación, pero es una de las más socorridas por los intérpretes. La higuera, perdón, no sé si dije la higuera sería el pueblo de Israel. Y aquí no son pocos los estudiosos que ven en los 3 años que lleva el Señor yendo a ver y buscar fruto, no son pocos los que ven en esos 3 años los 3 años de la predicación de Jesús. Porque si bien es cierto que cuando hablamos de cuando nació Jesús y cuando murió y vemos que las fechas no son las que tradicionalmente se dicen, pero realmente una de las cosas que sí podemos afirmar un poquito más es que Jesús predicó durante 3 años, ¿sí? Entonces, por eso es que no son pocos, insisto, los que dicen, llevo 3 años viniendo a buscar fruto y no lo encuentro, ¿verdad? Entonces, aquí viene el asunto. Fíjense nada más cómo lo que dice el Señor de si estamos en el símbolo, sí, por supuesto, pero estamos también leyendo literalmente la parábola, lo que dice el Señor es lo más sano, por así decirlo, lo más lógico. Yo planté una higuera para que me diera higos, ¿sí? A lo mejor tengo aquí en mi viña, bueno, en su huerta tengo diversos árboles y la idea es que den cada uno frutos y demás. Excelente. Esa es la intención. Y si uno no está dando frutos, es más, te tardaste demasiado al esperar 3 años. A lo mejor el primer año ya era una señal de alarma. El segundo, viste que no y ya tíralo. 3 años fue demasiado, ¿no? Para algunos habrá sido mucho, para otros habrá sido lo normal, 3 años esperar y ya que no hubo, entonces a cortarla. ¿Y qué se va a hacer? Pues plantar otra. No es una decisión mala, triste, sino es una decisión muy lógica. Pues hay que quitarla, ¿no? Pero cuando se simboliza, entonces, híjole, ya se ve la dificultad.
porque empezamos a cambiar los términos y diríamos, pensando en el pueblo de Israel, pero después pensando un poquito más también en cualquiera de nosotros, ¿eh? A ver, uno tenía un hijo de nombre, voy a ver aquí que están presentes, José Manuel, Mati, Betty, Lulú, Carlos, Angie, Moni, Adri, Lucelena, Claudia, Nayeli, bueno, Juanita, Gloria, Bárbara, imagínense, uno tenía cualquiera de estos, y estos, ninguno daba fruto al infierno. No, ahí sí ya se escucha ya muy terrible, ¿no? No, no, espérame tantito, dame otra oportunidad, ¿no? Y aquí lo interesante es que la higuera no pide la oportunidad, sino que es su cuidador el que intercede por ella. Y pues creo que no es tan difícil observar que este cuidador es Jesús, justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Padre, nuestro Padre Dios, en este plan magnífico, pues nos destinó, por así decirlo, a algo, no nos predestinó, sino que nos destinó a algo. Y en esta invitación a su voluntad, pues simplemente no estamos dando los frutos necesarios. Entonces, ¿qué sería lo más lógico? Cortar. Pero repito, y no es algo malo en el sentido propio de la palabra. Mira, te voy a poner otro ejemplo quizá más nuestro para que lo entendamos. Un lapicero. Yo voy a firmar un documento y tengo aquí mi caja de lapiceros. Tomo un lapicero. ¿Cuál es la intención? Pues firmar el documento. Y empiezo a firmar y no pinta el lapicero. Y rayo a un ladito y no pinta. ¿Qué le hago al lapicero? Pues lo quito, lo hago a un lado y ocupo otro. Así de sencillo. Es lo más lógico. Si no está funcionando, entonces se requiere de otro que sí funcione. Es lo más lógico. No es algo así que sea una decisión terrible y vengativa, nada por el estilo. Es lo más lógico. Pero por lo mismo, dice el cuidador, déjala un año más. La voy a cuidar, voy a cavar alrededor, la voy a abonar, porque suelo de echarle estiércol, por supuesto. Ya habrá quien se ponga muy salvaje y diga que hay que pasar por el estiércol y demás, pero esa ya es una interpretación entre literal y simbólica. No, 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 no. Pensemos simplemente en que es el abono que la planta necesita, y en lugar de pensar que tenemos que pasar por el estiércol, pensemos qué nos hace falta para dar fruto, ¿verdad? ¿Cuál es el abono que a ti te hace falta? ¿Cuál es la motivación que tú necesitas para dar fruto? ¿No? Y eso te va por el Señor. Y dice entonces, después de este año, si no da fruto, ya la cortas. Pero un año más. Y esa es la misericordia, mis hermanos. Ya con ese texto de la parábola de la higuera sin fruto, da inicio la presentación de la misericordia de Dios. Porque recordemos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, ¿verdad? Mira, la palabra misericordia es una palabra muy bonita, muy bonita. Misericordare, en latín, significa, para algunos es solamente como que el corazón en la desgracia, pero si vamos un poquito más, yo creo que es dar, misericordare, dar el corazón en la desgracia. La etimología de la palabra misericordia es como que poner, ofrecer, darle al otro el propio corazón cuando el otro está en momentos difíciles, ¿no? Y Dios nos ha dado su corazón, nos ha dado a su Hijo mismo. Entonces es importantísimo porque, repito, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, por una parte. Y por otra, estamos en el capítulo 13, les tengo que decir esto. Jesús en el Evangelio de Lucas está haciendo un viaje a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, recordemos que cuando hablamos de los temas anteriores, Jerusalén es el centro teológico así fundamental del Evangelio de Lucas. Entonces, aquí viene lo importante. Jesús está haciendo justamente un viaje hacia Jerusalén y cada vez se acerca más a su destino. Entonces, mientras más cerca está de Jerusalén, más vivencia de la misericordia hay. ¿Sí? No nada más para él, sino para todos. No es la misericordia para Jesús, sino la misericordia que va llegando con Jesús. Y justamente esta es la segunda parte
del evangelio que vimos este domingo pasado. La misericordia ya se empieza a vislumbrar, porque lo lógico, lo correcto, lo justo, lo sano, casi casi, era quitar esa higuera. Pero el viñador, no el dueño, el viñador consigue un permiso de un año más. Y para mí es impresionante porque uno diría, ¿no? ¿Qué vas a hacer en este tiempo que te ha ganado el viñador? ¿Qué vas a hacer? Si vamos a hacer lo mismo, entonces, ¿para qué pedir un año más? Si estamos pensando no cambiar hasta el final, acuérdate de los de la torre de Siloé, ¿verdad? No sabes si de repente va a caer una torre antes y te mueres antes. Te ganó un año para con el padre, para con el dueño, pero pues obviamente que accidentes son accidentes, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, hay que cambiar la ruta. Hay que replantear un poquito lo que estamos haciendo. Hay que volver a orientarnos. Hay que volver a poner en el centro y como meta a nuestro Señor para que ya no volvamos a caer. Hay que hacer lo que hizo el hijo pródigo. Fíjate, el hijo pródigo tenía dos brújulas. La primera brújula que usó lo llevó a la perdición. Pero después puso una brújula, por así decirlo actualmente, digamos, puso en su GPS punto de salida, aquí el chiquero, porque estaban cuidando a los cochinitos, ¿no? Punto de salida, el chiquero. Punto de llegada, la casa de mi padre. Y esa frase, la casa de mi padre. Hay que volver a la casa de nuestro padre. Hay que buscar esa brújula en los amigos que nos ayuden a llegar a la casa del padre, no que nos alejen de la casa del padre. Hay que buscar esa brújula en la vivencia diaria, ordinaria, cotidiana de la lectura de la palabra, de los sacramentos, de la oración, que nos vaya acercando a la casa del Padre, no que nos aleje, porque estamos ya, ahora diríamos, en tiempo extra. Ya pasaron los 3 años, estamos en el último año en el tiempo extra. Ya no podemos confiarnos así como que, pues viene otra oportunidad. No, esta es la oportunidad. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.